Estamos grabando. Hola, somos Pablo Rubal y Alejandro Ramos. Estamos aquí entrevistando a José Antonio Pérez. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué hay? Quería preguntarte sobre este programa que has estado realizando estos meses en la 2. ¿Cómo surge la propuesta de Órbita Laica? ¿Es un proyecto tuyo o una propuesta de la tele? No, Órbita Laica es un proyecto mío que hace ya, pues igual 2 años, se lo mando a Televisión Española, la productora con la que suelo trabajar, K2000, se lo mandamos a Televisión Española y les gusta mucho, pero no como Televisión Española la 2, que es a lo que se lo mandamos, la 2 no tiene dinero. Ellos nos dicen que busquemos financiación y que ellos por su lado buscarán financiación. Y ha pasado pues eso, 2 años hasta que se ha encontrado financiación, que de hecho la ha encontrado Televisión Española. ¿Y cómo es este encontrar financiación? Pues en el caso concreto de Laica fue una cosa bastante curiosa, porque fue Televisión Española, nos llamó un día y nos dijo que cuando yo ya había borrado por completo de mi mente Órbita Laica, nos llaman de la 2 y nos dicen que quieren una reunión porque han encontrado un posible pagador para Órbita Laica, y el pagador resulta ser el gobierno. En concreto la FECIT, que es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que es un organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Industria, perdón, en su día del Ministerio de Ciencia y ahora del Ministerio de Industria, que para entendernos, es la agencia que se dedica a todas las labores de divulgación, prácticamente a todas las labores de divulgación de España, ¿no? Son los que financian las Semanas de la Ciencia en toda España, son los que pagan los museos de la ciencia, son los que financian este tipo de cosas y hacen también labor de investigación. Y ellos se interesaron por Órbita Laica. Hablaron con Televisión Española, les dijeron que querían hacer un programa de ciencia. Televisión Española dijo que tenían desde hacía mucho tiempo el proyecto de Órbita Laica encima de la mesa, que les gustaba mucho, y pues nada, en 3 reuniones el proyecto salió adelante. ¿Y a ti te interesaba la ciencia antes de realizar el programa, no? Tengo entendido que escribes en Ciencia Explora. Sí. Escribo en Ciencia Explora, antes hice otro programa que se llama Escépticos en la televisión pública vasca, que era de divulgación del escepticismo más que de la ciencia, pero bueno, se hablaba de ciencia y entrevistábamos a muchos científicos. Y antes de eso... ¿Fue un poco precedente ese programa de este? ¿O? Sí, Escépticos fue el precedente, claro. Y también escribí en El Confidencial, escribía también sobre ciencia, y antes de eso pues escribí ciencia en tono de humor para varios medios, y para El Correo también escribí ciencia, y bueno, siempre me ha interesado la ciencia. Lo que yo quería era llevar la ciencia, digamos que lo que notaba que no se estaba haciendo era combinar la ciencia con el entretenimiento, de forma muy clara, ¿no? Todos los programas de divulgación científica que había eran muy serios, se tomaban muy en serio a sí mismos, tanto en las nacionales como en las autonómicas. Y yo quería intentar hacer eso, combinar la ciencia con el entretenimiento, hacer un programa de entretenimiento donde el tema único fuera la ciencia, que es lo que es Órbita Laica. ¿Y cómo se consigue, a la hora de plantear este programa, cómo consigues mezclar el humor con la ciencia, cosas así aparentemente tan distantes? ¿No fue un poco un reto? Sí, fue un reto porque yo no lo había visto nunca, exactamente eso en televisión, exactamente ese formato. Pero en realidad la idea fue muy sencilla, la idea era hacer un late night con una estructura clásica de late night, conducido por un presentador que fuera un presentador completamente coherente con el tono de late night, que en este caso fue Ángel Martín, que era una persona en la que tú claramente, aunque nunca había presentado un late night, era una persona que claramente ha nacido para presentar un late night, ¿no? Claramente Ángel Martín es la figura de gran host de un late night. Y una vez tienes esos elementos, una estructura de late night con un presentador de late night, lo único que necesitas es que todo de lo que se hable, todos los temas sean científicos, y fue lo que hice. Llamé a un montón de colaboradores, que son todos amigos míos previamente, que divulgan ciencia, casi todos en internet, América en la radio también y en televisión, algunos que escriben para prensa, que dirigen incluso secciones de ciencia en periódicos. Les junté a todos y les dije, bueno, vamos a hacer, aunque os parezca muy raro, vamos a hacer un late night. Y a todos les pareció muy bien, luego les junté con Ángel, eso fue muy divertido y muy loco, y bueno, al final ha acabado teniendo sentido. En el primer programa, por ejemplo, la recepción del público el público lo recibió de forma muy desconcertada, cosa que yo sabía que iba a ocurrir, y de hecho avisé a la cadena de que habría desconcierto con el primer programa porque era algo que no se había hecho antes, entonces era lógico que generase desconcierto. El desconcierto bajó en el tercer programa, en el segundo programa, en el tercer programa ya no existía desconcierto, y ya a partir del cuarto todo el mundo asumía el formato con total naturalidad. La gente veía un late night de ciencia y ya no le extrañaba. Y hablando de Ángel Martín, habéis conseguido una especie de hito,
que es que después de lo que hicisteis y su abandono del medio televisivo volviese a él. ¿Cómo lo conseguisteis? ¿Cómo lograsteis esto? Cuando yo pedí, yo no conocía a Ángel Martín, yo pedí su contacto a un amigo que es guionista de Globo Media y había trabajado con él en Sé lo que hicisteis. Le pedí el teléfono y le conté, le quiero plantear este programa, y me dijo, bueno, de acuerdo, llámale, pero Ángel dice que no a todo, lleva años diciendo que no a todo. Aún así me pasó el contacto y yo le mandé un largo mail explicándole mis motivos para hacer este programa, mis motivos personales para hacer divulgación científica con humor en televisión. Y yo le intentaba explicar por qué creía que él sería la persona adecuada, ¿no? Y al leer el mail me llamó y me dijo que le había desconcertado muchísimo el mail, porque llevaba años recibiendo proyectos de televisión, pero nunca había recibido algo tan extraño y además tan impropio para él. O sea, un programa, él se veía en cualquier cosa de televisión, le habían ofrecido todo tipo de programas de humor, le habían ofrecido programas de comentar vídeos de todas las maneras imaginables, pero nunca le habían ofrecido un programa de divulgación científica. Entonces le pareció tan loco que me dijo, venga, vamos a tomar un café. Tomamos un café, la productora ejecutiva del programa, yo y Ángel, le contamos todo lo que queríamos hacer y cómo lo imaginábamos, y le hice bromas de ciencia y le conté lo que era la ciencia para la gente que nos gustaba, ¿no? La forma en que la veíamos, y que la ciencia no eran tablas en una pizarra, sino que eran cosas fascinantes, ¿no? Hablamos un poquito de ciencia, ¿no? De cómo pretendía yo comunicar, cómo pretendía que los colaboradores comunicaran la ciencia en nuestro programa. Y le gustó muchísimo, me dijo que se lo iba a pensar, y al día siguiente por la mañana me llamó y me dijo, oye, vamos a hacer este programa. Cuando pensaste en Ángel Martín, atendimos su perfil anterior, en Sé lo que hiciste, que era hacía una especie de personaje que estaba ahí fuera de lugar, ¿no? Sí. Que no quería estar ahí. Pensaste que a lo mejor con el tema de la ciencia podría encajar un poco en ese perfil también y a lo mejor funcionaría. Sí, de hecho el programa, si revisas ahora el primer Orbitalaica, Ángel no para de decir que él no sabe de ciencia, y hace casi hasta una apología, ¿no?, de no saber de ciencia. Ese personaje se ha ido desdibujando, lo hemos ido desdibujando voluntariamente a lo largo de los programas, y creo que si ves el 12 ya nos hemos quitado eso de encima, y en el 12 ya Ángel Martín es claramente un presentador de Late Night, en donde habla, le cuentan cosas de ciencia y él comenta lo que se le ocurre voluntariamente. Si es un chiste, pero si no, hace un comentario serio, incluso le hace preguntas lógicas muchas veces que tú como espectador seguramente harías en casa, ¿no?, si estás escuchando a José Cervera o a Américo Valenzuela. Entonces, ese rollo de estar fuera de lugar sí que partimos con él en temporada, pero lo hemos ido mitigando, y en el 12 yo creo que está completamente desaparecido. ¿Pero fue inspiración de esto, de que en Sé lo que hicisteis él hablaba de programas de corazón sin tener ni idea? No, en realidad no. Yo tampoco vi mucho de lo que hicisteis. Pero no es que penséis que Ángel Martín vale para ese papel en concreto, de No, pez fuera del agua. No. De hecho, Ángel Martín, el papel de Ángel Martín de pez fuera del agua no es un papel. Ángel es un pez fuera del agua en prácticamente cualquier circunstancia de la vida. Sorprendente esto. Eso es correcto. Bueno, muchos cómicos son así muy muchos neuróticos. cómicos son así, sí. Se habla de eso a raíz del suicidio de Robin Williams, que es gente que, bueno, sin llegar a esos extremos, pero que se empezó a reflexionar, porque es algo que impactó mucho, que los cómicos son personas un poco que como hacen crítica, ironía de la vida, bueno, tú también lo haces en tu blog y demás, Sí. que tienes que tener una visión crítica y ácida que te permite igual ser feliz o estar contento con las cosas. Sí. No, en general yo que llevo más de 10 años trabajando en el humor, con gente que da la cara, yo no diría que los cómicos son particularmente felices. Dejémoslo ahí, pero yo no diría que los cómicos son particularmente felices. Tampoco quiero decir que sean depresivos, pero vaya. Generalmente tienen problemas de socialización la mayor parte de los cómicos. Y lo que más me sorprendió del programa al principio es precisamente esta estructura tan clara del late night americano que comentabas antes, lo del monólogo al principio, las entrevistas del presentador con colaboradores. ¿Aquí es un género que te gusta ver late night americano? A mí me encanta el late night. Yo llevo muchos años trabajando con el Terrat, y a mí el late night me encanta, y cuanto más puro más me gusta. O sea, el late night que más me gusta es el que en España no se ha hecho todavía, ¿no?, que es el que es extraordinariamente rígido, el que es un señor en una mesa con una taza y sale una persona y hablan así de perfil, tranquilamente y de forma muy relajada, ¿no?, como si fuera tomándose un café después de la cena, ¿no?, incluso con esa rigidez formal, ¿no?, del skyline. A mí todo eso me encantaba, y de hecho yo lo he llevado a tanta rigidez como me ha permitido la cadena. La cadena tampoco quería hacer una cosa extraordinariamente referencial al género americano, ¿no? La 2 tiene también
identidad propia estética y había que meter, o sea, la 2 te pide que metas la identidad estética de la 2 en tus programas, ¿no? Y de hecho creo que lo está, ¿no? La identidad de los colorines y un cierto tipo de realización están en órbita laica, ¿no? Yo por mí hubiera sido mucho más seco. Pero bueno, sí que está muy basado en eso. La estructura, si tú ves la escaleta de órbita laica, es tal cual, es casi copiada de un late night clásico americano de los años 50 incluso, ¿no? De hecho, la única excentricidad es la canción que hay entre el monólogo y el paso a la entrevista, y esa excentricidad es de Ángel, porque Ángel el único requisito que puso, no puso ningún requisito de dinero ni nada, el único que puso fue que él quería hacer una canción en cada programa y yo le dije que la hiciera, bien, mientras no fuera muy larga. A mí, ya que comentabas todo esto del Terrat y lo del Late Night puro, a mí, por ejemplo, cuando es ahora en el aire de Buenafuente, Sí. aunque es un buen programa, a mí me pasa a veces como que echo de menos el programa anterior porque me gusta mucho también esa estética del entrevistado en la taza y ver como que es otro formato, no echas un poco de menos en España que se haga algo así, algo del Late Night puro de 40 minutos con entrevista y... A mí me encantaría, pero las cadenas no lo quieren, porque cuando un género, digamos, fracasa insistentemente en parrilla, luego, que es lo que ha pasado con los talk shows late night, luego hay muchos años de castigo, muchos años de castigo. Entonces ahora mismo se está atravesando por los muchos años de castigo que está pasando el late night en España. Lo más cercano ahora mismo que hay a ese género en España es Órbita Laica, curiosamente. Órbita Laica está mucho más cerca, muchísimo más cerca de ese género que en el aire. En el aire es un programa, a mí me parece maravilloso. Pero se ha apartado, ¿no? También el Terrat tiene una identidad tan súper marcada que tú ves un frame cualquiera del Terrat y aunque no esté Andreu, dices, es un programa del Terrat, ¿no? Tienen ya una identidad tan propia que no necesitan ni acercarse a nada, ¿no? El Terrat no necesita, Andreu no necesita hacer un programa y acercarse al late night americano, solo necesita acercarse a Andreu y ya está, es un programa de Andreu claramente, da igual que sea con las mesas así, asao, o que ponga eso que hacen ellos tan bonito de poner zona de monólogo, zona de mesa en el suelo y tal, no, ni siquiera lo necesitan. Ellos ya han creado una estética prácticamente propia. Es más, ahora mismo se podría hacer en España un programa basado en los programas del Terrat. O sea, ya el Terrat ya es un referente que podrías copiar un programa del Terrat. Como pasa con El Hormiguero, por cierto, que hemos visto programas copiados del Hormiguero. ¿Y puedes hablarnos en concreto de tu tiempo de trabajo con esta productora? Pues con el Terrat yo empecé como guionista en programas concretos, primero en Euskadi, luego hice alguno en Barcelona y ahora estoy en el departamento de desarrollo de proyectos, que nos dedicamos a crear formatos nuevos para vender a cadenas. Somos varios guionistas. Estaba ahí, me pareció en una entrevista también Diego San José, el de Ocho Apellidos Vascos. Está Diego San José, sí. Eso es desarrollo de proyectos para largo plazo, Sí. programas que no están emitiendo ahora, sino creando para... De vez en cuando también nos toca escribir cosas puntuales para mí, por ejemplo, yo he escrito monólogos para Andreu en el aire, o nos toca escribir cosas puntuales para programas que están en marcha, ¿no? Tanto Diego como a mí. Pero en general lo que hacemos es desarrollo a futuro. O sea, o creamos formatos o cogemos formatos que ha creado alguno de nosotros y los vamos desarrollando poco a poco para cadenas generalmente españolas. Y tanto Ciudad K como Escépticos como Órbita Laica son tres propuestas muy particulares que has llevado a cabo tú. ¿Tú crees que es la prueba de que existe en España espacio, aunque sea pequeño, para una televisión de entretenimiento personal o casi autoral? Sí, sin duda. O sea, de hecho, en España hay mucha más televisión de autor de la que la gente percibe a primera vista, ¿no? Parece que los únicos que hacemos televisión de autor somos los que tenemos poca audiencia, ¿no? Pero yo siempre lo digo y lo defiendo. Yo trabajo muchos años en El Hormiguero con Pablo Motos y ahora mismo en televisión no hay ningún programa más radicalmente de autor que El Hormiguero. El Hormiguero, más allá de que te guste o no, de que te caigan bien los que salen o no y de lo que sea, ese desconcierto total que produce El Hormiguero es pura autoría, es pura autoría. El Hormiguero es un programa que solo puede salir de la mente de Pablo Motos con un equipo que él conforma y a la que le transfiere sus neurosis, ¿no? Y da lugar a El Hormiguero. El Hormiguero, por ejemplo, es un programa totalmente de autor. En el aire es un programa totalmente de autor. En Salvados es un programa totalmente de autor. Hay muchísimos programas muy de autor. De hecho, yo sostengo que los mejores programas son siempre de autor. O sea, generalmente esos programas que tenemos en casi todas las cadenas en prime time, que son todos formatos comprados de otros países, donde ha funcionado muy bien y se clona y tal, son una mierda prácticamente todos. Vale, ¿cuál es el formato de entretenimiento en televisión que te morirías porque alguien realizase en España? No lo sé, de entretenimiento, no de ficción. No, sí, entretenimiento en principio. De entretenimiento, no sé.
No te sé decir, a mí hay un formato que siempre me ha gustado mucho, que más se acerca a ese vole, que es The Awful Truth, que es un programa que hacía Michael Moore antes de empezar a reventar con sus documentales, que era muy de autor, bueno, no puede ser más de autor ese programa, era él haciendo un monólogo sobre temas sociales en un teatro lleno de gente y eran 3 monólogos en realidad, y el primero era, por ejemplo, sobre los seguros. Él hacía un monólogo sobre los seguros en Estados Unidos y eso daba pie a una pieza que él había grabado de su terrorismo audiovisual, es que hace él, sobre los seguros. Luego volvía al teatro, hacía un segundo monólogo sobre un segundo tema social y había otra pieza. Y eran en total 3. Se parece en algo a cómo empezó siendo Salvados al principio, ¿no? Cuando hacía esa especie de terrorismo humorístico, donde infiltraba gente en mítines políticos, este tipo de cosas. Pero obviamente no lo iba a hacer igual, pero a mí ese formato me encantaba. Obviamente es un formato muy para Michael Moore, pero a mí ese formato me encantaba. Yo creo que en España hoy funcionaría seguro. También es verdad que hoy ninguna tele lo pagaría. Bueno, es más este rollo que hay ahora de tele así más social, más la Sí, por eso lo digo, ahora entraría dentro de la corriente dominante. ¿Y qué tenías tú exactamente en la cabeza cuando se te ocurrió una idea como la de Ciudad K, en la que era una ciudad en la que todo el mundo tenía un alto nivel cultural? Y vamos a hacer una serie de sketches sobre eso. Pues no sé qué tendría en la cabeza. A mí me llamaron de la 2 y me dijeron que les presentase un programa de cultura y humor. Entonces yo hice 2 propuestas, una era Ciudad K y otra que no salió y que no la cuento porque confío en que algún día la pueda hacer. Y a ellos les gustó mucho Ciudad K, que era eso, ya directamente desde la primera idea que mandé a Televisión Española, que era un párrafo sencillamente que decía que una serie de sketches en una ciudad donde todo el mundo tiene un índice, un cociente intelectual altísimo y es el día a día en la vida, vemos el prostíbulo, la iglesia y tal. Y les gustó mucho y nos dijeron, bueno, haznos uno. Hice el piloto y les gustó suficiente como para que dijeran, haznos 12 más. Y ya que estamos hablando antes del formato de esta televisión un poco autoral que hay en España, es que se hace ahora mucho lo de copiar formatos, que si exportar, que si La Voz Kids, que si Killer Karaoke, que si Masterchef, y que Sí. debería darse más espacio a eso, a que por ejemplo un programa como El Hormiguero o como Sálvame, te guste más o te guste menos, ves que reflejan más la realidad de España y reflejan más la creación de un equipo. No sé si reflejan más, pero lo que es seguro es que son más de verdad, digamos. O sea, los otros son formatos copiados, copiar y pegar a veces literalmente. Incluso los decorados te llegan ya hechos, te llegan con los planos, tú simplemente los clonas, no son franquicias, son Burger Kings de la televisión. Entonces, también es verdad que muchos funcionan, muchos arrasan. El problema en realidad lo tienen las cadenas. Las cadenas tienen un problema de confianza con los guionistas españoles, histórico, pero lo tienen muy grande con los de entretenimiento, ¿no? Tú puedes llevar un formatazo buenísimo, o que tú creas que es buenísimo y que tiene todo para triunfar a Telecinco, Antena 3, para el prime time, que si no se ha probado antes en un país no te lo van a comprar. No te lo van a comprar. Curiosamente, si tú puedes llevarlo a una cadena extranjera, que lo hagan, que funcione, y entonces ya sí lo compra Telecinco, Antena 3. Es una especie de conservador. La televisión ahora mismo es extraordinariamente conservadora en prácticamente todos los sentidos. Ese es uno de ellos y es muy triste porque se podría hacer mucha mejor televisión si los directivos lo permitieran. Y la prueba es, por ejemplo, una serie tan excéntrica como El Ministerio del Tiempo, ¿no? La mayor parte de las series españolas son Sota, Caballo y Rey, La abuela, el niño y esas cosas, ¿no? Y alguien en Televisión Española decidió que se podían hacer cosas un poquito distintas, ¿no? Y funcionen o no, te gusten más o menos, el hecho es que se están haciendo cosas. El único sitio donde ahora mismo se está haciendo una ficción un poco distinta es en Televisión Española, ¿no? Con Isabel, El Ministerio del Tiempo. Pero ahí tiene que haber directivos que permitan, que confíen en los guionistas. Y supongo que serás muy consumidor de series de televisión, ¿no? No. ¿No? No. Curioso es eso, ¿no? No veo casi nada de televisión, ni española, ni americana, ni ficción, ni entretenimiento, de hecho. ¿Pero no te gusta o...? No sé. Antes sí que veía más, pero hace mucho tiempo que no veo... O sea, en televisión no veo prácticamente... En televisión española no veo nada que no sea de amigos. O sea, solo veo cuando se estrena alguna serie que ha escrito un amigo, o que ha dirigido un amigo, o que hay algún actor que sea amigo, y programas de entretenimiento lo mismo cuando estrenan. O sea, no veo, por ejemplo, si no vería El Hormiguero todos los días, ¿no? Solo veo cuando lanzan algún programa algún colega, pues veo los primeros y tal, y para decir que
que me ha parecido, pero no veo prácticamente nada de televisión. Y ficción no veo nada. La única serie que... El año pasado vi 2 series solo, que fueron Fargo y True Detective. Y me fliparon las 2, pero no me generaron la necesidad de ver más. Y dedicándote un poco así a veces a eso, al humor y al entretenimiento, ¿tienes así comediantes, digamos, de referencia que son inspiración para ti, tanto en prensa como Sí. en monólogos, como en televisión? Sí, hay muchísimos. O sea, el que todos intentamos copiar en vano es a Woody Allen, obviamente, en todos los sentidos. Y luego, por ejemplo, en televisión americana, todos los que nos gusta el late night, tenemos referentes. Pues ahora mismo Jimmy Kimmel es el tío al que todos intentamos copiar desesperadamente. Antes fue Conan O'Brien, pero sí, o sea, todos tenemos referentes. Por ejemplo, a la hora de gestionar el trabajo de Ángel en órbita laica, los referentes han sido claramente los grandes referentes estadounidenses del late night. Lo que pasa es que como Ángel tiene una personalidad tan fuerte y marcada, tampoco ha hecho mucha falta, porque le pones ahí con un traje y una taza y ya está, ya es un presentador de late night. Y te has dedicado muchas veces eso al articulismo, incluso a hacer sátira en tu propio blog. En este blog, Mi Mesa Cojea, tienes el lema de si no te gustan las mentiras de los grandes medios, aquí tienes otras diferentes. ¿Puedes explicarnos esta filosofía? Pues nada, es autocomprensible, ¿no? Pues yo creo que sospecho que los medios publican muchísimas mentiras, lo cual, bueno, pues a la gente que le guste pues está bien, pero luego pues en mi blog yo hago otras mentiras distintas, sin más, que son compatibles con los grandes medios. También es verdad que ahora publico mentiras en los grandes medios, entonces ahora digamos que hago mentiras en los grandes medios y en mi blog, me reparto. Es verdad, sí, cuando publicas, ¿cómo es esto? Un poco como criticas en estos medios de comunicación, pero ahora también estás de articulista en el diario, en más medios. Y estoy en el Hoy por Hoy. Ahora mismo ya no claro, es hacerse mayor. Lo malo es que cuando eres joven puedes permitirte decir que los medios son una porquería y mienten todos, pero claro, llega un momento en que tú empiezas a trabajar con grandes medios, entonces, claro, ya es más delicado. También participas en Twitter y tienes más de 122.000 seguidores, ¿no? Sí. ¿Cómo afrontas este éxito? ¿Te parece que Twitter es una herramienta que puede resultar influyente? Sí, influyente sí, pero depende del aspecto, ¿no?, en el que hablemos. Por ejemplo, en televisión, que es el ámbito en el que yo me muevo, Twitter es completamente irrelevante, absolutamente irrelevante. No importan las cadenas, no importa a nadie, y es más, no hay una traducción en absoluto directa con el número de espectadores, ni siquiera con el éxito del programa. Yo prácticamente todo lo que hago en televisión es trending topic, a veces trending topic mundial, y de hecho, cuando ha sido trending topic mundial ha sido los días que peor audiencia ha tenido, ¿no?, en televisión. O sea que en realidad es algo que es como un detalle, es bonito, pero no tiene una importancia real, ¿no? Ahora se empiezan a medir las audiencias sociales y estas cosas, pero claro, en televisión, que es donde se vive de la audiencia, que se transforma en ingreso publicitario, las conversaciones no importan, lo que importa es la audiencia, ¿no? Pero fuera de la televisión, un poco cuando tuiteas tú, cuando haces eso, chistes o comentarios, un poco cómo te gusta comunicar a través de eso y recibir la reacción del público, es otro medio donde crear humor, ¿no? Sí, y de hecho para eso Twitter yo creo que está guay para crear humor. Yo lo utilizo fundamentalmente para informarme, para estar en contacto con gente, con periodistas fundamentalmente, con los que sería difícil mantener contacto de otras maneras. Y luego antes era muchísimo más activo en Twitter, del tiempo a esta parte no tengo tiempo directamente, lo consulto bastante más que tomo parte, ¿no? Lo utilizo fundamentalmente para mover mis cosas de las columnas que escribo en sitios o los programas de televisión o las cosas que hago en la SER, y de vez en cuando para poner alguna locura que sé que no podría poner en otra parte, ¿no? Por ejemplo, pues antes hacía chistes, pero claro, ahora esos chistes los tengo que hacer en la cadena SER, con lo cual me los guardo para la SER, salvo alguno que sepa que en la SER no va a ser bien recibido o muy gracioso, y entonces sí que lo pongo en Twitter. En el fondo todos hacemos lo mismo, creo. ¿Y qué tal? ¿Nos puedes hablar de tus experiencias en radio? Sí, pues ahora estoy en el Hoy por Hoy con Pepa Bueno, que me llamó en su día y me dijo que quería que hiciera los chistes que hacía en el blog en la SER, pero para la SER, digamos. O sea, limitando el terrorismo a un cierto grado, ¿no? Sin llegar a la demanda nunca. Y ahí estoy, y bien, es divertido, es guay. O sea, a mí la radio no es un medio que me apasione. Todo el mundo dice, la radio es mi casa y es el medio más bonito y tal. A mí la radio no es un medio que me apasiona y me gusta muchísimo más la televisión. Me parece más divertida y me gusta más. Y yo lo paso mejor haciendo televisión que haciendo radio. ¿Y estudiaste publicidad y relaciones públicas? ¿Dirías que es una formación que te ayudó en tu trabajo posterior? ¿O al contrario?
No, al contrario, seguro que no. ¿Que me ayudó? Pues digo yo que sí, no sé, como no podría saber si hubiera conseguido dedicarme a esto sin hacer publicidad, no puedo responder a eso. Me ayudó conociendo gente muy guay, con la que luego he seguido trabajando mucho tiempo, que bueno, que ahora hacen cine o son directores de fotografía. En ese sentido sí que me ayudó. También es verdad que creo que no he aplicado en mi trabajo nada, nunca, jamás que hubiera aprendido en la universidad, pero sencillamente porque estudié publicidad y luego acabo dedicándome a escribir chistes por ahí por sitios. Entonces, claro, o sea, por ejemplo, en la carrera nadie explicó nunca qué era realmente un medio de comunicación, creo, ni cómo funciona un medio de comunicación. Nunca nos explicaron eso, ¿no? Eso, o, por ejemplo, cómo es una redacción de televisión, ¿no? Cómo se hace un programa de televisión. No, pero bueno, digamos que me introdujo, me sirvió para de algún modo conocer gente con los que he acabado haciendo cosas, porque yo a día de hoy todavía cuento en mis programas todavía hay gente que conocí en la universidad, compañeros míos, que hacemos televisión juntos. Y en ese sentido sí que me ayudó. Estás a punto de publicar una novela de carácter romántico. ¿Cómo sale este proyecto? ¿Tenías vocación de novelista o fue algo así, sale espontáneamente? A mí me gusta mucho escribir y me gusta mucho la ficción. Lo que pasa es que nunca me había lanzado a escribir una novela porque nunca me lo habían pedido. Entonces, lo que no quería era el síndrome de escribir una novela que lleva muchísimo tiempo para meterla en un cajón y a los 50 años sacarlo a las hojas amarillentas y derramar mis lágrimas sobre ellas. Entonces no quería hacerlo. Pero me llamó una editorial hace algo menos de un año, me llamó el editor de una editorial, me dijo que estaban interesados en que escribiera algo para ellos, me pidió si tenía alguna idea para una novela, yo le presenté una idea de una novela romántica, muy generacional, muy de la gente de 30 a 40 años sobre la vida. Les gustó y tengo un contrato ahora con esa editorial. El libro saldrá a principios de 2016. Y para terminar, ahora que hablamos de tus estudios, tú todo el tema científico, digamos que no estudiaste nada de eso, No. todo lo que sabes es por afición propia, por conocimiento propio. Sí, a mí la ciencia, yo no estudié nada de ciencia, la ciencia me gusta en modo usuario. Yo de chaval me gustaban muchísimo los documentales científicos, los de toda la carrera espacial, me tragué muchas veces seguidas una serie sobre la carrera espacial que daba en su día la 2, Cosmos, por supuesto, el de Carl Sagan. Y me gustaba muchísimo la ciencia en términos de divulgación científica para todos, ¿no? De popularización científica. Y bueno, pues un día se me ocurrió empezar a hacerlo, primero haciendo chistes, ¿no? Lo que hacía era humor, digamos, con una carga científica muy potente, ¿no? Humor sobre el gato de Schrödinger y tal. A raíz de eso, de hecho, que hacía en el blog, me llegó Ciudad K. A raíz de Ciudad K, alguna gente me dijo, oye, si sabes de esto, a lo mejor puedes empezar a escribir un poquito más serio. Empecé a escribir un poquito más serio sobre ciencia y luego ya he acabado haciendo programas de divulgación como Órbita Laica o Escépticos. Siempre con una línea de entretenimiento, digamos.